presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Cantemos el coro, mi corazón. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Juan. Okay. Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias por permitirnos este privilegio, Señor, de reunirnos nuevamente, Señor, a estudiar tu palabra, Señor, a glorificar tu nombre, Señor, a acercarnos más a ti, a conocerte más, Señor Santísimo. Porque eso, Señor, es lo que tú quieres que hagamos, Señor Santísimo. Para eso nos creaste, para tener una relación personal con cada uno de nosotros, oh Santo Dios. Señor, perdona, Señor, nuestras faltas, nuestras rebeliones, nuestros pecados, Señor, nuestras iniquidades, oh Santo Dios, Señor. Límpianos, Señor, con esa sangre preciosa que derramó tu Hijo, oh Padre Celestial. Porque sabemos que fallamos, Señor. Bendito Dios, pero tú siempre tienes los brazos extendidos, Señor, porque somos tus hijos, Señor, y tú quieres, Señor, mantenernos siempre correctamente delante de ti, Santísimo Dios. Oh Padre Celestial, glorifícate, oh Santo Dios, Señor. Obra, Señor, en esta noche a través de la transmisión, Señor, que esos hermanos reciban esta transmisión, Señor, aleluya, y se gocen en este estudio bíblico para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Amén. Sean todos bienvenidos una vez más a los estudios bíblicos del Cuerpo Central de Boston. Y yo quisiera que usted le dé un aplauso al Señor. Amén. Porque una vez más hemos retornado de unas 2 semanas y media de vacaciones y en ese periodo se terminó la primera parte de los estudios bíblicos que estamos dando, ¿verdad? Nueva vida en Cristo. Así que hoy iniciamos la segunda parte o la segunda etapa de estos estudios. Y estos estudios están diseñados para ir creciendo de gloria en gloria, ir adquiriendo más conocimiento, aún para aquellos que son un poco más, tienen más tiempo de haber conocido al Señor, y aquellos que también aún son más nuevos en conocer al Señor, tienen la oportunidad de ir aprendiendo y juntos vamos madurando, amén, en las cosas del Señor. Así es que antes de iniciar la lección de hoy, que se titula Conociendo a Dios. ¿Cómo se titula? Conociendo a Dios. Y hoy vamos a aprender algo sobre lo que Dios es para nosotros, ¿no? Y como siempre hemos cantado sobre los atributos de Dios, sobre lo que Él es, vamos a iniciar cantando una canción de un atributo que Él es para nosotros. De acuerdo al Salmo 23, ¿qué dice el Salmo 23 que Él es para nosotros? Él es nuestro pastor, amén. Así que, siendo así, vamos a cantar esta canción que dice, el Señor es mi pastor. Vamos a ver. Solamente levante sus manos y diga, qué bueno es tener un Dios que es nuestro pastor. Amén. Las letras están en pantalla y dígale al Señor así. El Señor es mi pastor. Diga.
Diga, nada me faltará. Nada me faltará. Una vez más, el Señor es mi pastor. Diga, en pastos delicados, en pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, Él confortará. Mira, diga, me guiará por sendas de justicia, justicia, por amor de su nombre. Si usted está allá y quiere cantar con nosotros, diga, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Una vez más, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Una vez más, el Señor es mi pastor. Diga, en pastos delicados, en pastos delicados, Él me hará descansar. Sí, junto a aguas de reposo, me pastoreará, Él confortará mi alma. Él me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor de su nombre. ¿Cuánto le dicen una vez más? El Señor es mi pastor. Que se oiga, nada me faltará. A ver. Nada me faltará. Oh, nada. ¿Cómo? Me faltará. Porque Él es mi pastor. Nada me faltará. Nada que nada no. Él siempre me proveerá. Y me pastoreará. Nada me faltará. Nada que nada no. Nada que nada, díganle. Nada me faltará. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso a nuestro pastor? Que ha prometido en el Salmo 23 que nada nos faltará. Así que bienvenidos sean todos a este estudio bíblico que hoy se titula Conociendo a Dios. ¿Cuántos tienen sus lecciones? Muy bien, pues iniciando, conociendo a Dios, este estudio de los recursos que se llaman Nueva Vida en Cristo. Estos son recursos que están online, que son gratis, que podemos utilizar, ¿verdad? Y son muy buenos y muy interesantes. ¿A cuánto le gustó la primera parte? ¿Cuánto aprendieron de la primera parte? Pues en esta segunda parte iremos aprendiendo aún mucho más. Amén. Conociendo a Dios. Así se titula este volumen. Volumen 2 de Nueva Vida en
Cristo. Muy bien, siendo así, iniciamos entonces con, ¿verdad? Estamos en el paso número 1. Iniciamos entonces con las 3 preguntas de aperitivo ganchosas que conocemos, ¿no? Que a veces no sabemos si es cierta o si es falsa. Así que antes de responder, asegúrese que usted está seguro de la respuesta, ¿no? A ver, vamos a ver. La número 1 dice así: Dios es un Dios personal. ¿Cómo? Dios es un Dios personal. ¿Sí o no? ¿Quiénes dicen que sí? Sí. ¿Quién dice lo contrario? ¿Usted dice que no? Sí. Bueno, ganaron lo que sí. Dios es un Dios personal. Amén. Dios es un Dios, sí, lo vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Pero a la misma vez, si Dios es su pastor, porque es un Dios personal con usted y conmigo y contigo, entonces a la vez es nuestro pastor, ¿verdad? Nuestro Dios personal de todo. Pero a nivel personal es mi Dios, es tu Dios, es nuestro Dios. Amén. La relación es personal. La segunda dice así: puedo conocer a Dios a través de sus nombres. A ver, ¿cómo dice esta pregunta? Sí. ¿Puedo conocer a Dios a través de sus nombres? ¿Cómo que no? No. Ok. Sí, podemos conocer a Dios a través de sus nombres. Ahora, ¿por qué? Porque los nombres, Dios tiene muchos nombres. Y hoy vamos a ver algunos de ellos. Y cada nombre tiene que ver con un atributo de Dios. Por ejemplo, ya vimos uno. Él es nuestro pastor. Entonces, si el atributo de ser un pastor, ese nombre que él tiene, él es el pastor, ¿verdad? Nos dice que a través de su nombre lo podemos conocer a él. ¿Cuántos tienen a Dios como su pastor? Amén. Así que sí, por sus nombres podemos y sus atributos conocer más a Dios. Aleluya. La número 3 dice así: para conocer a Dios, ¿basta solamente orar y leer la Biblia? No. ¿Es suficiente solamente orar y leer la Biblia? No, señor, está correcto. A Dios hay que conocerlo más íntimamente, día a día. Y más adelante vamos a entender lo que es tener una relación personal con Dios, que no se obtiene solamente orando y leyendo la Biblia. Claro, orar y leer la Biblia son 2 elementos fundamentales para conocer a Dios. Pero no se para ahí. Hay una intimidad, hay una relación que hay que crear. Sigue uno leyendo la Biblia y orando. Claro, son los 2 primeros pasos básicos para una relación, pero no se para ahí. No se para ahí. Debemos de conocer a Dios más y más a través de una relación estrecha con Él. Y ahorita en la clase vamos a ver cómo. Amén. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Amén. Ok, pues siendo así, entramos en un tipo de introducción de lo que es conocer a Dios. Dice esta introducción: para que pueda conocer a una persona, se debe pasar el mayor tiempo posible con ella. ¿Verdad que sí? Sí. Solamente de esta manera la conocerá más a fondo. ¿Cómo? Compartiendo con ella mucho tiempo, ¿verdad que sí? Esto mismo sucede en la relación personal con Dios. Se debe pasar el mayor tiempo posible con Él para conocerlo. ¿Ahora entendieron? ¿Cómo usted conoce a una persona? Pasando tiempo. Entonces, para conocer mejor a Dios, ¿qué hay que hacer? Pasar tiempo con Él. Claro, ¿cómo? Primero orando y leyendo la Biblia, pero no para ahí. Esa relación tiene que crecer en una comunión, en una comunicación diaria. No simplemente de oración, no simplemente de leer la Biblia.
Ahora, no estoy diciendo que no es importante orar y leer. Eso es fundamental. Esos son pasos básicos. Pero ¿qué sucede? A través que usted va teniendo una relación con Dios día a día, su comunicación con Él va ampliando. Y vemos muchos ejemplos en la palabra. Por ejemplo, decía el salmista, de mañana yo te buscaré, me presentaré delante de ti, ¿verdad? Y no solamente orar para pedir, es para tener una relación personal con Él. Así que no se limita esa relación a orar y a leer la Biblia, sino buscarle de corazón día a día. Y qué bueno fuera que lo primero que hagamos en el día, antes de levantarnos y comenzar a los quehaceres nuestros, comunicarnos con Él y iniciar el día en esa relación de comunión, comunicación, ¿verdad? Y luego seguimos con nuestras actividades diarias. Pero dándole gracias a Él por un día más, iniciando, ¿verdad? ¿Verdad? Así que en su tiempo, diga, bueno, si yo a las 8 tengo que estar en el trabajo y me tomo una hora a prepararme, no me voy a levantar a las 7, no, me voy a levantar a las 5, a las 6, porque yo quiero también tener un tiempo, ¿verdad? Devocional, ¿verdad? Para, ¿verdad? A los que no somos mañaneros, eso es pesado, pero aún así se puede, así sea en la misma cama. Pero una vez usted abrió un ojo y ya despertó y sabe que está respirando y sabe que está viviendo, ahí inicia el día. Ahí usted le da el primer lugar del día a Dios, así sea íntimamente. Y esto es algo personal. Porque, por ejemplo, yo estoy en mi cama con mi esposa, yo no sé qué ella está pensando ni qué está haciendo, ni ella sabe tampoco qué yo estoy pensando y qué yo estoy haciendo, ¿verdad? A veces ella se desvela y ella aprovecha y ora, pero yo no sé qué ella está haciendo, porque yo estoy dormido, porque esto es una relación personal. Ahora, habrán parejas que les gusta también tener un tiempo con Dios junto como pareja, eso está muy bien, pero no necesariamente así es que funciona. Primero yo tengo que velar por mi relación personal con Dios. Amén. Pastor, Sí. Usted dijo, primero poner a Dios primero que todo. Exacto. Primero que la esposa, que la mamá, que los hijos, que el trabajo y que todo. Porque cuando hacemos eso, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Ese principio aplica en esa comunión con Dios. Amén. ¿Me sigue? Muy bien, ahora entramos al tema. Eso era simplemente una introducción. Y esta primera parte se titula Un Dios personal. Amén. Así que dice esta introducción así. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios personal, el cual se interesa en todas las personas, ¿verdad? Veamos entonces de qué forma trata Él con la humanidad en manera personal, vamos a decir, ¿verdad que sí? Y ahí entonces vamos con la primera pregunta. La primera pregunta, un Dios personal, dice así. Salmo 139, del 1 al 3, claro, hay que leerlo para poder responder la pregunta que dice, ¿qué es lo que Dios conoce de nosotros? ¿Qué es lo que Dios conoce de nosotros? Vamos a ver qué dice entonces Salmo 139, 1 al 3, que dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has extendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Aleluya. Entonces, ¿cómo podemos responder la pregunta? ¿Qué es lo que Dios conoce de nosotros? ¿Quién? Él conoce todo de nosotros. ¿Qué Dios conoce de nosotros? Nuestro pensamiento, conoce todo de nosotros. Él conoce en primer lugar, ¿verdad? Él no ha examinado
y nos ha conocido y conoce mi sentarme, mi levantarme, ¿verdad? Mis pensamientos, ha escudriñado mi andar, mi reposo y todos mis caminos. ¿Qué? ¿Son qué? Le son conocidos a Él. Entonces podemos decir, Él es un Dios personal, porque Él conoce mi persona con todos los detalles que otra persona no podría, porque Él nos escudriña ¿por dónde? Por dentro y por fuera. La gente puede escudriñar a uno por fuera, pero no por dentro, ¿verdad? Dios es el único que nos puede escudriñar por dentro y por fuera. Él conoce todo. Entonces ahí la respuesta. La respuesta es, usted va a poner textualmente todo lo que Él hace, de acuerdo al Salmo 139, 1 a 3. Conoce nuestros pensamientos. Él nos ha examinado, nos ha conocido, ¿verdad? Él conoce nuestro levantar, ¿verdad? Todo lo que describe este Salmo 139 del 1 a 3 es la respuesta de la número 1. Bien, seguimos entonces con la número 2 si no hay preguntas. Número 2 dice así. Lucas 5, 18 al 20, hay que leerlo también. Dice que cierto día, cuando Jesús enseñaba a una multitud, unas personas le trajeron a un hombre paralítico para que lo sanara. Jesús no se molestó por la interrupción, todo lo contrario. La pregunta aquí es, ¿qué hizo Jesús por el paralítico? Esta es la pregunta. ¿Qué hizo Jesús por el paralítico? Pero antes de responder hay que entender lo que dice la palabra de Lucas 5, 18 al 20, que dice así. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él, ¿verdad? Entonces, la historia continúa en los versículos del 20 al 24, ya leímos el 20, dice así el 19 y luego el 20, dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, habrá que leer los versículos De 20 a 24. Sí, pero falta el 23 y el 24. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puede leer? Hermana Juana, ¿usted lo tiene? Léalo ahí. Hermana Juana. Al ver él la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Esa es la respuesta. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, le dijo, ¿qué cabalís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, a decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico, para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? Perdonó los pecados. Pero también lo sanó. A él no le importó lo que dijeron los discípulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él personalmente se ocupó de este hombre. Él vio esta necesidad. Pero él lo sanó porque vio que tenía fe.
Exactamente, pero no solamente la fe de él, sino la fe también de los que lo bajaron por el techado, ¿verdad? Por el tejado, dice la palabra. Porque no podían entrar de tanta multitud, tuvieron que abrir un hueco Ellos fue que me hicieron el hueco para bajar. en el techo para bajarlo. O sea que ahí no hubo la fe de uno, ahí hubo la fe de muchos. Sí, porque él no podía andar y llegar ahí. Exactamente. Él por su propia cuenta no podía. Y tuvo doble porción, porque lo sanó y lo salvó. Sí, señor. Así mismo es. Entonces la próxima pregunta de ese mismo pasaje, ¿cómo respondió a la crítica por asociarse con pecadores? Bueno, yo pienso que esta es otra porción. Esta es la porción de Lucas 5, 30, 32 que no hemos leído. Vamos a ver qué dice Lucas 5, 30, 32 para entrar en la tercera pregunta. La tercera pregunta dice: otro día Jesús invitó a Leví, que eso fue lo que leímos, ahí fue que nos confundimos, un conocido pecador, para que lo siguiera. ¿Por qué criticaron a Jesús? Antes de responder, vamos a leer. Y pienso que dice así la palabra. Lucas 5, 30 al 32. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y el 32 dice, porque el 32 no está ahí. ¿Cómo dice el 32? No es justo, sino pecadores para arrepentimiento. Dice el 32. ¿Esa es la respuesta? Sí, ahí está el 32. Dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la pregunta en esta número 3? ¿Cómo respondió a las críticas Jesús por asociarse con pecadores? No he venido a buscar justos, No he venido. no he venido a buscar justos, sino pecadores. ¿Cómo dice? La pregunta no es. Si estamos en la 3. En la 3, ¿por qué criticaron a Jesús? ¿Por qué criticaron a Jesús? Ok, vamos. Porque, Porque ¿Por comía qué? con pecadores. Porque estaba comiendo con Se pecadores. asociaba con él, pecadores. Asociaba con los porque Él es un Dios personal. Él quería, ¿verdad?, personalmente acercarse a ese pecador, ¿no? Pero tú sabes cómo es la gente, no entienden a veces las cosas y ya eso fue motivo de crítica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo respondió a las críticas? No he venido a sanar a los Los que están sanos ya no necesitan, ¿verdad?, médico. Hay que buscar a los que están enfermos para poderlos sanar. Entonces, el pecado es una enfermedad mortal que nos asedia. Y como Dios es un Dios personal, Él se quiere acercar a la circunstancia, a la enfermedad de cada uno de nosotros de manera individual para podernos salvar, sanar y restaurar. Ahora sí entendió, hermano César. Sí, pero la pregunta, ¿por qué criticaron a Jesús? Porque se juntó con pecadores. ¿Y cómo respondió a la crítica? Bueno, el que está sano no necesita médico. Yo tengo que buscar a los que necesitan médico. Esa es la respuesta. Amén. Seguimos. Muy bien, seguimos. Entonces, seguimos con el tema de un Dios personal. Y la pregunta número 4 dice así. Después de leer estos versículos, ¿cree que Dios tiene un interés personal en usted? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, ya oí que dijeron sí. Ahora, ¿quién me puede decir por qué? Porque se interesa por nosotros, se interesa por sabe. nuestro Porque bienestar. vino a buscar los pecadores. Vino a buscar lo que se habían perdido. Los sanos ya no necesitan sanidad, sino los enfermos, porque Él te busca y quiere buscarnos de manera individual a cada uno de nosotros. Él hizo una obra individual con cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque Él me sacó a mí de un lugar diferente a de donde lo sacó a Juan. De donde lo sacó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Él se ocupa personalmente de cada uno
de nosotros de manera individual. Por eso Dios es un Dios de amor. personal. Amén, amén. Entonces sí, la respuesta. Sí, la respuesta es sí, y el por qué usted la va a responder. Ok, la Así. pregunta número 5 dice de la manera siguiente. Vamos a ver cómo dice la número 5. ¿Cómo puedo acercarme a ese Dios personal? Y entonces hay dos diferentes citas que nos dan la referencia. Y la primera es Juan 5:39. ¿Cómo puedo acercarme a ese Dios personal de acuerdo a Juan 5:39? Que dice así: Señalar las escrituras. escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo responde usted? ¿Cómo acercarnos a ese Dios personal? Escudriñando las escrituras. Anótelo, anótelo. Poniéndolo ahí primero. Anótelo. ¿Escudriñando qué? La escritura. Así lo conocemos a Él de manera más personal. Número 2, la misma pregunta. ¿Cómo puedo acercarme a ese Dios personal de acuerdo a Jeremías 33:3, que dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? ¿Quién me responde cómo puede acercarse alguien a Dios de acuerdo a esta pregunta? Clamándole a Él, aleluya. Así que anótelo, anótelo. Clame a Dios contándole sus alegrías y sus penas, pidiendo su favor, etcétera, etcétera. Y clamándole, usted va a conocer día a día, cada vez más, a ese Dios de manera personal. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Muy bien, pues ahora entramos a la segunda parte de la clase, rápidamente, que dice, conociendo a Dios por lo que Él es. ¿Cómo? Conociendo a Dios por lo que Él es. Y yo siempre he hecho énfasis, especialmente cuando adoramos a Dios, lo adoramos por lo que Él es. Lo alabamos por lo que Él ha hecho. Esa es la diferencia. Entonces, Él es, y Él tiene un montón de atributos de lo que Él es. Ya hoy estuvimos cantando uno de ellos. El Señor es mi pastor, y dentro de ese pastorado hay promesas envueltas que vamos a ver más adelante. Así que, Es mi escudo. conociendo a Dios por lo que Él es, dice así: Dios busca tener siempre una relación de amor con cada persona. La Biblia nos describe cómo los personajes bíblicos consideraron a Dios a través de sus nombres y sus características. Acuérdense que cada nombre tiene escondido una característica de Dios, ¿verdad? Y al conocer esa característica de Dios, pues lo estamos conociendo a Él, ¿verdad? De manera más cercana. ¿Cuántos sabían que Él era su pastor? Amén. Si usted no leyó la palabra, no aprendió que Él era su pastor, ¿verdad? Después que usted entendió que Dios es su pastor, entonces ahí usted ve que como pastor Él hace ciertas promesas, y una de ellas es: nada me faltará. Amén. Entonces, siendo así, vamos a ver la pregunta número 6 para comenzar a conocer a Dios a través de sus Pero las preguntas que están aquí al lado, nombres. ¿Ah? las preguntas que están aquí. No, esos cuadros de al lado son para usted repasar la clase en su casa, ¿verdad? Para meditar en la clase, para seguir, ¿verdad? Aprendiendo sobre ella. Ok. La número 6 entonces dice de la siguiente manera: ¿qué nombre se le da a Dios en Génesis 17:1? Y también, ¿qué significa para nuestras vidas decir que Dios es todopoderoso? Porque precisamente ese es el atributo que vamos a estar leyendo en Génesis 17:1, que dice de la siguiente manera: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios
todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo le digo? Yo soy ¿qué? El Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué significa para nuestras vidas decir que Dios es todopoderoso? Que no hay nada Que no hay imposible nada para él. No hay nada imposible para Él, y que Él es perfecto. que Él es perfecto, que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Él es el que tiene todo el poder. Hermano Juan, ¿qué significa que Dios es todopoderoso para usted? Que no hay nada que Él no pueda hacer para mí. No hay nada que Él no pueda hacer para Juan ni para ninguno de nosotros en particular como personas. Amén. Entonces Dios es todo. Por eso nosotros cantamos. Él es todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Número 7. Número 7. Dice así. ¿Cuál es el nombre que se le da a Dios en Éxodo 34:14? Que vamos a leer rápidamente. Y dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. ¿Cómo? Cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. Y usted me va a decir, pero caramba, qué característica, pero el celo no es malo. ¿Y cómo es que Dios es? Sí, Dios es un Dios celoso, porque hay un celo que se llama el celo santo. Hay un celo que es bueno, que es correcto, el celo por la obra, pero Dios es un Dios celoso porque Él no puede permitir que alguien más se lleve la gloria que le corresponde a Él, ¿verdad? Así que por eso Éxodo dice, cuando Él le dice a Moisés, ¿verdad? Dios es un Dios celoso, pero ¿qué le dice? No te inclines a ningún otro Dios, ¿verdad? Pues su nombre es celoso. Anda derechito y no te inclines a otro Dios. ¿Cómo nosotros podemos aplicar eso a nuestras vidas hoy? El versículo 15 también. El versículo 15. El versículo 15, no lo tengo, léelo allí. Dice de la siguiente manera. No hagáis ninguna alianza con los habitantes de aquel país. Ujú. O sea que cuando ellos se rindan culto a sus dioses y le ofrezcan sacrificio, te inviten también a ti y tenga que comer de las víctimas sacrificadas. Ujú. Claro, Dios es un Dios celoso. Entonces, la idolatría es poner algo o alguien en el lugar que le corresponde a Dios. Por eso Él le decía a ¿cómo se dice? Moisés. No, a Abraham. No era Moisés. Hey, anda derechito, no te inclines a otros dioses porque Él es celoso. La honra y la gloria es solamente para nuestro Dios. Amén. Y cuando dice aquí el 7, que ¿cuál es el nombre que se le da a Dios? Celoso. ¿Qué es celoso? Celoso. Ese es uno de los nombres de Dios. Dios celoso. ¿No lo leímos? Sí. Mire cómo decía el versículo. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. Es que, Ese es. pastor, usted dijo al principio de la clase que Dios tenía muchos nombres. Dios tiene muchos nombres y muchos atributos. Y ese es uno de los nombres. Ya vimos que Él es todopoderoso. Ahora estamos viendo que Él es un Dios celoso. Y vamos a seguir viendo otros atributos y nombres de Dios. El tiempo no nos alcanza, pues son un montón de nombres que Dios tiene. Y aplicarlo todo el día de hoy va a ser imposible. Pero eso es una clase muy interesante que podamos desarrollar luego. Por ejemplo, para poner un ejemplo, Dios se llama El Shaddai, Dios se llama Adonai, Elohim, y hay un montón de nombres y cada uno de esos nombres tiene un porqué y un significado. Amén. Ok, entonces, Y esos nombres
Sí, porque ese nombre, como lo estoy explicando, Me gusta. detrás de ese nombre hay un atributo de Dios que al conocer ese atributo de Dios, nosotros conocemos más a Dios. O el nombramiento es porque conocemos la tribu. Yo estudié con un señor que era un rabino y me dijo que Dios tenía 600 nombres, hasta uno femenino que se llamaba Shakina. Algo así. Y cuando dicen Sí, que porque Dios Dios es es un un espíritu. Chequina, chequina. Sí, pero porque Dios es un espíritu, ni es hombre ni Sí, mujer. Dios no tiene sexo. Pastor, ¿Cómo es? Dios es eterno, también ese otro nombre. Dios el Eterno. Sí, ese es otro nombre. Hay un montón de nombres, pero para no desviarnos de la clase, esa misma pregunta 7 tiene una segunda parte que dice, marque con una X, ¿cómo dije? Marque con una X las áreas que están desplazando a Dios en su vida. Acuérdense que estamos ahora, estamos ahora en la parte de que Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Y hay muchas cosas que nosotros hacemos que resultan idolatría porque le estamos dando más importancia a aquello que a Dios. Y aquí nos pone un ejemplo de que usted marque sinceramente, de corazón, si hay una de estas cosas en la lista que le están ocupando más que a Dios, entonces hay algo que usted tiene que hacer como Dios le dijo a Moisés. Antes de ver eso, dígame, hermana. Yo analizando, yo idolatraba a mi papá. Ajá. Mi papá era mi Dios. Yo decía que si él se muere primero que yo, había que hacerme otro hoyo al lado de él, porque son amor, ya se sabe. Bueno, si usted lo ponía más alto que al mismo Dios, Ya entonces es una idolatría. Ya eso es Dios es un Dios celoso, ya eso entra en idolatría. Por eso dice que idolatría es poner algo o alguien en lugar que le corresponde a Dios. Esto podría ser la familia, el deporte, el trabajo, los amigos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver qué dice. Vamos a marcar una X en esas cosas que usted entiende que usted está poniendo eso antes que a Dios. Vamos a ver. La 7, parte 2. Dice, trabajo. Hay gente que se llaman, en inglés le dicen workaholic. Que el trabajo es lo único, Sí, dicen que no. es lo de ellos, ¿verdad? Trabajo, familia. Hay quienes ponen a la familia antes que a Dios. Dinero, deporte, amigos, televisión, La novela. novio o novia, hábitos, otros. Usted ha de marcar si hay uno de esos. El teléfono ahora. Bueno, ahora hay que añadir el celular, el internet, el Facebook, el YouTube, todo eso. Entonces no tiene ninguno de esos, pastor. Hábito puede ser cualquier, como decimos nosotros en Puerto Rico y en Santo Domingo, cualquier mala maña que tengamos, Pastor, y si uno mala costumbre Fumar, beber, o bailar, cosas que hacemos, cosas que no controlan. ¿verdad? Que esas cosas pasan a ser más importantes que el mismo Dios. no, más importante que el mundo. Todo eso. Palabra Ahora, dice, no vela. ahora, perdón. Aprendiendo malas cosas. Lo que aquí la lección está tratando de enseñar es que apréndense que Dios es un Dios celoso y cuando lo ponemos otras cosas antes que a Él va a actuar y Él es un Dios, ¿verdad? Celoso. Tiene que estar en el primer Amén. lugar. Todo lo que son. Amén. Muy bien, vamos a la número 8. Rápidamente, la número 8 dice, en Efesios 2:14 se nos dice que Dios es, o que Él es ¿qué? Ahora vamos a ver qué dice Efesios 2:14 antes de continuar adelante. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, ¿qué es nuestro Dios? Paz. Escríbalo. Nuestro Dios es paz. Ahora,
hay una segunda parte en la misma pregunta que dice, para usted, ¿qué quiere decir que Él es nuestra paz? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué quiere decir que Él es nuestra paz? Si Él es paz, Que Él es el que nos da, el que me consuela. cuando Él estoy nos triste, consuela cuando estamos tristes. Él Nos da seguridad. me da la seguridad también. Él nos da paz en la No tormenta. ninguna preocupación por nada. Eso me hace que no me preocupe por nada. Nada en absoluto. ¿No da gozo? Porque el momento de tribulación siempre está ahí. En momentos de tribulación, Él está ahí para consolarnos. Así que Dios es un Dios de paz. ¿Y cómo podemos conocer que Dios es un Dios de paz? Según nos acercamos a Él, ahorita vimos clamándole a Él. Cuando le clamamos, entonces Él nos da la respuesta, nos responde y por ende nos da Paz. paz. Aleluya. Él me responde con el... ¿Estamos bien hasta ahí? Y la Entonces, la pregunta la contesta. Porque no responde. Porque no ¿por qué quiere decir que Él es nuestra paz? El versículo Pero te has repetido eso. lo dice. ¿Qué quiere decir que Él es nuestra Ha paz? hecho un solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Tenemos paz a través de Él. Amén. Amén. Muy bien, la número 9, rápidamente dice así. Dice así la número 9. El Salmo 23, Dios recibe el nombre de pastor, El trabajo principal de un pastor de ovejas es que cuidar su rebaño, ¿verdad? Ahora, hay que leer el Salmo 23, aquí dice, lee el Salmo 23 y saque las promesas que allí se encuentran. Habría que leer el Salmo 23 y vamos a leerlo primeramente para ver cuáles promesas encontramos en el Salmo 23. Nada te falta. Dice así, Jehová es Jehová es, ¿qué? Mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me seguirá por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Muy bien, ahora hay un cuadro aquí. Cayado es, tú ves un bastón que usan los pastores, que tiene una curvita arriba. Ese a la vez es la vara, pero a la vez es el cayado. ¿Para qué sirve el cayado? Cuando una ovejita se está yendo por un barranco, él la agarra por ahí, por el cuello, y la sube con el cayado para que no se, ¿verdad? No se caiga. Entonces la vara sirve para corregir, pero también sirve para salvar. lo usan los pastores. Amén. Entonces hay un cuadro que dice, de acuerdo al versículo 1, ¿verdad? De acuerdo al versículo 1, Dice que Él es mi pastor. ¿cuáles son las promesas que vemos, por ejemplo, en el versículo 1? ¿Él es mi pastor? Que nada nos faltará. Nada me faltará. Escríbalo. Nada me faltará. Y de acuerdo al versículo 3a, ¿qué dice? ¿Qué dice el 3a? A ver, Me hace descansar. vamos a ver el 3. Confortará mi alma. Dice el 3. Confortará mi alma. Escríbalo. Me guiará también por sendas de justicia por amor a su nombre. Ese es el 3, parte B. Y ahora, de acuerdo al versículo 4, ¿qué nos dice el versículo 4? Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara, Protección, Él es la protección. sí, tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque sabemos que cuando nos estemos derricando por ahí, ¿verdad? En el barranquito, viene el Señor con el callado. Hey, ¿para dónde tú vas? Es por aquí, no es por allí. Amén. Y de acuerdo al versículo 6, vamos a ver de acuerdo al versículo 6, ¿qué podemos decir? Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán
todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué promesa hay en ese versículo? Ciertamente, El bien y la misericordia. ¿Qué va a pasar? Me seguirán como todos los días de mi vida. ¿Cuántos dicen amén por esa protección de parte Una protección del Señor? Entonces, la número 10, para terminar, es la última, dice así. Cuando usted lee estos versículos, ¿qué viene a su mente y a su corazón? Aquí no hay un versículo porque es una respuesta que cada uno va a poner. Siento un gozo y un orgullo que Gozo, tengo un Señor que orgullo, confianza. alegría, confianza. ¿Qué más? ¿Qué siente usted cuando lee estos versículos? ¿Quién más? La amistad con el Señor. La amistad o la relación Cercanía. con Dios. Seguridad en Dios. Seguridad en Dios. Amén. Aleluya, aleluya. Muy bien, terminando, entonces vamos a ver unos aspectos y unas respuestas rápidas que finalizan y hacen un resumen de la clase del estudio bíblico de hoy. Lo primero dice, Dios el pastor ofrece consuelo. ¿Acepta usted ser consolado o prefiere sentir lástima de sí mismo? No. ser consolado. Es mejor ser consolado. Pero hay personas que el orgullo no lo permite dejar que Dios lo consuele. Y por eso dice esta pregunta que prefieren sentir lástima de sí mismo. ¿Por qué? Porque no comprenden que el amor de Dios es más grande y que lo puede, ¿verdad?, abrazar y lo puede cambiar de mentalidad. Amén. La otra dice así: el pastor guía en sendas de justicia. ¿Está usted andando en esos caminos justos? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo? Sí. Ah, bueno, respóndeme bien, porque para eso son las preguntas, para reflexionar. Dice la próxima: ¿en qué caminos anda actualmente? Camino de justicia. Bueno, es una pregunta Es una personal. pregunta personal, pero Usted la va a responder de acuerdo a cómo anda usted. Es para que usted se examine y diga, bueno, ¿cómo es que yo estoy andando en estos días? Bueno, dice la próxima: ¿siente que Dios se preocupa por usted? Sí. ¿Cuántos pueden decir que sí? Sí. Amén. La próxima dice: ¿cree que usted podría realmente llegar a conocer a este Dios personal? Sí. Bueno, el que lo conoce puede decir que no, pero el que no lo conoce, si usted me está oyendo, hoy es la oportunidad para usted conocer a ese Dios personal que lo va a poner a caminar en justicia, que lo va a proteger porque Él es el Dios todopoderoso, que va a ser su pastor y que nada le faltará, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tú tienes la oportunidad de conocer al Dios que nosotros conocemos. ¿Cuántos lo conocen? Amén. Amén, ¿verdad? Y la próxima dice así: ¿estaría dispuesto a seguir estudiando la Biblia diariamente para llegar a conocerlo mejor? Sí, bueno, podemos conocer a Dios aunque no lo vemos, pero lo conocemos a través de sus palabras y lo vamos entendiendo más y más y más y más. Y la última, bueno, esa era la última. El cuadro Sí, que es. está a la izquierda. Sí. Eso. El cuadro que está a la izquierda, los que están allá no lo pueden ver, pero usted que tiene su lección dice para meditar. Es para que usted ahora se lleve esa lección a su casa y comience a meditar en lo que hemos hablado, a repasar los versículos, para que podamos entender el objetivo de la lección, que es conocer Pastor, a Dios. para que se mantenga en el gimnasio de la Biblia, mire, ahí está. Exactamente. Pero no coja la Biblia, levantarla, hacerle así, no. Es para escudriñarla. Bueno, vamos a explicarle a los que nos están oyendo.
esta lección tiene a alguien en un gimnasio levantando pesa La foto de para la- mantenerse como, ejercitado. Pero nosotros también espiritualmente nos podremos mantener ejercitados en el Señor, leyendo su palabra, reflexionando sobre la lección, ¿verdad? Orando y meditando Y hablándole a otras personas. y también hablándole a otras personas. También esta lección en la primera hoja dice para hacer, algo que usted tiene que hacer, ¿verdad? Y por último se ve ahí a alguien orando diciéndole, Dios, te quiero conocer. Así que si usted cree que usted todavía conoce a Dios completamente, no lo terminamos de conocer. Todos los días tenemos que decirle, Señor, yo quiero conocerte más y más y más Por y eso más. es que la palabra dice, meditar en la palabra día y noche. Día y noche. Muy bien, entonces siendo así, llegamos a la parte final de la lección. Nos despedimos con una oración y el próximo jueves continuamos con el paso número 2 de la segunda etapa de nueva vida en Cristo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu gran amor, por tus atributos, por tus nombres, Señor, por tus cualidades, que día a día queremos conocer más y más y más sobre ti. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de conocerte, de relacionarnos contigo, de tener comunión contigo y así adquirir más conocimiento sobre quién tú eres. Ayúdanos, Señor, a tener más tiempo para conocerte. Ayúdanos, Señor, a invertir más en ti, en tus cosas, en tu palabra, para conocerte cada día más y más. Ahora que vamos a nuestros hogares, te pedimos que nos lleve sanos y salvos, Señor. Bendecimos a este pueblo en tu nombre. A los que nos escuchan allá en sus hogares, lo bendecimos, esperando que esta clase haya sido de bendición para todos. Y que podamos poner en práctica, Señor, quién eres tú y que podamos conocerte cada día más. Te bendecimos, te glorificamos y todo esto oramos en tu nombre, en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Que Dios les bendiga.